Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice el Señor Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Oremos, santos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, colocamos en tus manos hoy esta palabra. Oro para que tu Espíritu hable a través de mi boca, que esta palabra fluya por el poder de tu Espíritu, que cada pensamiento, cada palabra que salga de mis labios lleve ese sello inconfundible de tu Espíritu. Habla, te lo pido, Señor. Que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Y enséñanos lo que tú quieres que aprendamos a través de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días comencé este estudio de 2 parábolas simultáneas. Las quise estudiar ambas porque nos hablan de algo muy similar. La primera parábola nos habla de un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y para poder poseer el tesoro vende todo lo que tiene para comprar el campo y poseer ese tesoro. La segunda parábola nos habla de un mercader que encuentra una piedra, una perla preciosa, y para poderla tener hace lo mismo, va y vende todo lo que tiene para poder comprar la perla. ¿Por qué Cristo compara estas 2 parábolas con el reino de los cielos? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo que aprendamos? ¿Por qué en una nos habla de un tesoro escondido, mientras que en la otra nos habla apenas de una perla? Todo esto tiene un
una enseñanza muy profunda, y la idea es que debemos escudriñar las Escrituras para ver los mensajes ocultos que el Señor quiere que conozcamos. Así que hace 8 días enseñé la primera parábola que está en la pantalla, y fue la parábola del tesoro escondido. Esa fue la parábola que tratamos hace 8 días. Nos dice la palabra en Mateo 13:44 que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre la encuentra y gozoso de haberle encontrado este tesoro, lo esconde de nuevo y va y vende todo para poder comprar el campo y por obvia razón poder tener el tesoro. ¿De qué nos está hablando Jesucristo aquí? Como primer punto, hace 8 días les dije que ese tesoro escondido representa a los judíos piadosos a través de los tiempos. Cuando hablo de judíos piadosos, me refiero a aquellos judíos que le creyeron a Jesús cuando Él vino. Aquellos judíos que le han creído a Dios a través de los tiempos, y aquellos judíos que le creerán a Cristo cuando Él regrese, porque Cristo está por venir. Ustedes recordarán que cuando Cristo vino a la tierra, no todos los judíos le creyeron. Es más, fueron más los que no le creyeron que los que le creyeron. Los que no le creyeron lo crucificaron. Los pocos que le creyeron lo siguieron. Un ejemplo de aquellos que le creyeron, tenemos al apóstol Pedro, Juan, Jacobo, a todos los apóstoles. Tenemos mujeres como María Magdalena, Salomé, María, la madre de Cristo, y otros tantos. Fueron ese remanente piadoso, ese grupo de judíos que quisieron creer en Cristo. A eso se refiere cuando yo les digo el remanente piadoso, o aquellos judíos que creyeron en Cristo. La gran mayoría no le creyó y lo llevaron a la cruz. Así que repita, Dios siempre ha tenido un remanente que le ha creído. Ese remanente es el que Dios valora como su gran tesoro. Yo les mostré a ustedes en Éxodo 19:5 que el Señor le dice al pueblo de Israel: si ustedes me aman, me obedecen y hacen lo que yo les mando, ustedes serán para mí mi especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra. Como segundo les enseñé, está en la pantalla, que ese tesoro estaba escondido, pero Cristo lo encontró cuando regresó. Así que cuando hablamos del tesoro escondido, no estamos hablando de piedras preciosas, de oro, de esmeraldas, ni nada por el estilo. Cuando hablamos del tesoro escondido de Dios, hablamos de almas de judíos que le creyeron a Dios. Cada vez que el Señor rescataba a uno de ellos, como Bartimeo, como Zaqueo, como Leví, como la mujer pecadora, cada vez que el Señor llamaba a uno de estos judíos a la salvación, el Señor pronunciaba palabras como estas: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque yo vine a buscar, dijo el Señor, lo que se había perdido. Así que Cristo aclara que lo que Él vino a buscar y que estaba perdido son las almas del pueblo de Israel. Como tercer punto, le hablé hace 8 días que para poder poseer el tesoro, las almas de los judíos, de ese remanente piadoso que le creyó, el Señor tuvo que pagar un alto precio. El alto precio que Él pagó fue su propia
sangre derramada en la cruz. La palabra dice que nosotros, y en especial los judíos, no fueron redimidos con oro y plata, sino redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el precio que Cristo pagó para poder rescatar ese tesoro fue su propia vida, fue su propia sangre derramada en la cruz. Alguien diga amén. Como cuarto lugar, le enseñé hace 8 días que ahora que el campo le pertenece al Señor, el Señor regresará a buscar su tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra que Cristo está por venir. Hay una profecía que en cualquier momento se puede cumplir, y es el arrebatamiento de la iglesia. Está en su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Estas profecías del arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento puede suceder. Puede que ni salgamos hoy de aquí y Cristo venga. Cuando el arrebatamiento suceda, y puede suceder en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será llevada al cielo. Pero aquí se quedará el pueblo judío que no ha creído en Cristo. Pero Cristo vendrá a buscar ese tesoro que le falta recolectar. Así que mientras la iglesia está en el cielo, Cristo vendrá a recoger el tesoro, porque está profetizado en el libro de Apocalipsis que Cristo viene por el remanente fiel para completar el tesoro que le pertenece a su Padre. El libro de Zacarías profetiza que cuando el pueblo de Israel vuelva a ver a Cristo, a quien traspasaron, llorarán, porque verán que ese Mesías que crucificaron en verdad era el Hijo del Altísimo, que ha venido por segunda vez. Amén. Hoy, después de haber entendido quién es el tesoro escondido, que es el pueblo de Israel, le quiero hablar de la segunda parábola, y es la parábola de la perla de gran precio. Allá está en la pantalla, lea: la perla de gran precio. Mateo capítulo 13, versículo 45. Dice la palabra: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Y la compró. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué Cristo compara el cielo, el reino de los cielos, primero con un tesoro y luego con una perla? Pues si ustedes miran un tesoro lo forman diferentes cosas: monedas de oro, diamantes, rubíes, collares, brazaletes, coronas, etcétera, vasijas valiosas. Todo ese conjunto forma un tesoro. Pero Cristo, después de comparar el reino de los cielos con un tesoro, también compara el reino de los cielos con una sola perla. Mire que no habla de perlas, sino de una perla preciosa, de valor incalculable. Así que si el tesoro escondido representa
al remanente fiel de Israel de todos los tiempos, a quien representará la única perla preciosa, a la iglesia. La palabra nos dice que no somos muchos, sino un solo cuerpo. La iglesia no son iglesias, sino una iglesia. Cristo no murió por las iglesias, Cristo murió por su iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra dice, y el Señor añadía a la iglesia, no a las iglesias, sino a la iglesia, los que habían de ser que salvos. La iglesia es una unidad, un cuerpo, a la que Cristo liberó, rescató, lavó con su sangre, la vistió de lino fino, a fin de presentársela a su Padre, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia a la cual Él compró con su propia sangre. Así que hay buenas noticias para nosotros. Es que Cristo nos valora mucho. Somos una perla preciosa. Dile a tu hermano, eres una perla preciosa. Levante la mano si están entendiendo la diferencia. Así que nunca confundas el tesoro con la perla. Parecen la misma parábola, pero no lo son. El tesoro representa ¿a quién? Al pueblo de Israel, pero cuando hablo del pueblo no me refiero a todo, sino al remanente fiel. Aquellos judíos piadosos que le creyeron a Dios y que le creerán cuando Él venga, porque está por venir. Pero la perla única representa el cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Quedó claro? Voy a desglosar este estudio. Primero, la perla de gran precio representa a la iglesia. Dile a tu hermano, tú eres valioso para Dios. ¿Sabías tú, hermano, hermana, que ofendes a Dios o ofendemos a Dios cuando decimos es que Dios no me ama? Lo ofendes porque Él dio todo por ti, dio su vida. Él te valora como algo muy precioso. Así que nunca vuelvas a decir Dios no me ama. ¿Por qué no dices más bien Dios me está purificando por medio de esta prueba? Pero de esta prueba Él me sacará porque soy su piedra preciosa, su perla de gran precio. Segundo, el mercader que da todo para comprar la perla es Jesucristo. Él dio todo por nosotros. No podía dar más. Dio su propia vida para podernos sacar del pecado, comprarnos con sangre y podernos llevar al reino celestial. Tercero, el precio que Jesucristo pagó para poseer la iglesia fue su propia sangre. No fue con dinero, no fue con plata ni cosas materiales. Él nos compró con su propia sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14. Esto es para la iglesia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué hizo Cristo por el Espíritu?
Grítelo. Otra vez. Se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. ¿Para qué? Para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que pueda servir a ¿quién? Al Dios vivo. Déjame te lo explico. ¿Cómo puede el Señor llevar a la perla al cielo? Porque Él dice, el reino de los cielos es semejante a una perla preciosa. ¿Por qué compara esa perla? Porque Él quiere que esa perla vaya ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero para poderla llevar, primero tiene que purificarla. Por eso dice que para purificarla se ofreció a sí mismo por ella, para limpiarla, para santificarla, habiendo lavado en el agua de la palabra. Cristo la purificó con su sangre. ¿Para qué? Para limpiar su conciencia de cosas malas, de pecado, de obras muertas, para que una vez la perla esté limpia y perfecta, inmaculada, pueda servirle a Dios, al Dios vivo. Cristo, cuando tenga su perla preciosa perfectamente formada, la tomará a sí mismo, la llevará al reino celestial y se la presentará a su Padre, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga, la cual Él lavó con su propia sangre. Alabado sea su nombre. Dile a tu hermano, hay que limpiarnos de obras muertas. ¿Entienden lo que es obras muertas? Adulterio, fornicación, borracheras, lujurias, lascivias, robo, engaño, mentira. Todo esto son obras muertas. Cristo no puede llevarnos con obras muertas. Él vino para purificar la iglesia de obras muertas, para que pueda servirle al Dios vivo. Hechos 20:28. Hechos 20:28. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, para cuidar la iglesia del Señor. Y oiga lo que sigue: la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Para quién escribió Dios este versículo? Para hombres como yo, que somos ministros, pastores, obispos, como quiera llamarle, que fuimos colocados para cuidar la grey del Señor, que Dios nos ha llamado para cuidar de su iglesia, la que Él ganó con sangre, la que Él compró en la cruz del Calvario, la que Él redimió y rescató. Ahora el Señor nos la ha entregado para que se la cuidemos, para que hagamos lo que Él quiere, y es que le enseñemos a la iglesia la verdad. Todo pastor y ministro tendrá que pararse algún día delante de Dios para darle cuenta de la iglesia, porque la iglesia no es de un hombre, es de Cristo. Él la ganó en la cruz. Hay de aquellos ministros que se enriquecen a costa de la iglesia. Algún día tendrán que pararse ante el dueño de la iglesia y darle cuentas. La iglesia no es un negocio. La iglesia es la perla preciosa que Cristo ganó con su sangre.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Esto para todos los santos que hay aquí. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice, iglesia. Sabiendo que fuisteis rescatados, liberados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué es lo que dice? Que Dios te rescató, te liberó del pecado, de las malas costumbres que traías de tu casa, de tus padres. Que Él te liberó. Y te liberó no con cosas corruptibles como oro y plata. Entonces, ¿con qué te liberó? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dile a tu hermano: cuida tu santidad, hermano. Cuida tu santidad. Porque Cristo te redimió, te liberó de esas cosas inmundas, para que camines por un camino vivo y nuevo. Cuarto, la iglesia está siendo formada gracias al sufrimiento de Cristo. ¿Está siendo formada hoy? Sí. Cada día que se predica el Evangelio, la cruz de Cristo, cada día que se habla de su obra redentora, la gente pasa aquí al frente pidiendo perdón por sus pecados, lavando el Señor con su sangre a esas nuevas almas, añadiéndolo a la iglesia y haciendo parte de la única perla preciosa que es el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra dice en el libro de los Hechos: y el Señor añadía a la iglesia aquellos que han de ser salvos. No dice añadía a las iglesias, dice a la iglesia, una sola perla. Vuelva a leer el cuarto punto. La iglesia está siendo formada gracias al sufrimiento de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Todos los que estamos aquí y todos los que hoy van a recibir a Cristo van a ir al cielo, porque Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Cristo sufrió por ellos, pagó en la cruz por nosotros y por todos los que han de creer en Él. Ese dolor que Él sufrió en la cruz, las bofetadas, los escupos, los insultos, las groserías, las espinas, los clavos, la lanza, el desprecio, el dolor, la tristeza, todo este sufrimiento, Cristo lo padeció para que su iglesia pueda ser llevada al cielo como la perla preciosa de gran precio. ¿Por qué Cristo compara a la iglesia con la perla? Ya les enseñé primero porque es una sola unidad, un solo cuerpo, un espíritu, una mente, un solo pensamiento. También porque la perla, para que se forme dentro de la ostra, tiene que suceder una serie de cambios químicos dentro del organismo de este animalito, de este molusco.
Si usted me atiende, yo se lo explico. La ostra perlífera pertenece a un animalito que usted lo conoce, que trae dos conchas. Lo usan algo parecido con lo que tocan las españolas, castañuelas, algo similar. Es esa que usted come cuando va a comer paella. Esa ostra, hay una ostra que se llama ostra perlífera, especial para producir perlas. Pero ¿cómo se forma la perla dentro de ese molusco? Cuando la ostra, a la ostra le entra una partícula extraña, digámosle un grano de arena del mar, entra a la parte blanda del cuerpo del molusco y eso le crea una irritación terrible a la ostra. Le fastidia porque está en la parte blanda del animal, no en la concha que él dura, sino en la parte de adentro. Eso la irrita. Entonces la perla, la ostra, para defenderse de esta partícula extraña, ella empieza a segregar de su interior una serie de proteínas y una serie de carbohidratos de calcio, que mezclados estos dos cubren esa partícula extraña, esa grano de arena del mar, y la rodean para evitar que le lastime a la ostra. Esa mezcla de carbohidrato de calcio y proteínas del mismo animal es lo que se conoce como el nácar, que cubre esa partícula y empieza una formación de la perla. Cada día el animal está sufriendo, tratando de cubrir esto que le fastidia, y va cubriendo de nácar día a día esa partícula, hasta que esa partícula va tomando una forma redonda. Cuando han pasado 10 años, esa perla está perfectamente formada, redonda, brillante, y es lo que se valora como una perla de gran precio. Cuando un pescador saca todos estos moluscos, no todas estas ostras tienen perla, y no todas tienen perlas preciosas. Hay algunas que están en formación, algunas que no, que están apenas desarrollándose, algunas que tienen una forma rara, pero hay una en miles que es perfecta, redonda, brillante, ha desarrollado el máximo del sufrimiento del animal y ha creado una perla preciosa. Esta perla preciosa y perfecta, que se encuentra de vez en cuando, puede costar una sola miles de dólares, y es valorada como una perla de gran precio. ¿Por qué Cristo comparó esa perla con su iglesia? Porque para que la iglesia pueda ser formada, Cristo tuvo que sufrir el dolor, el tormento, el sufrimiento, para poder ver una iglesia santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Vuelvo a leer el cuarto punto y lo va a entender ahora sí. Cuarto, la iglesia. La iglesia está siendo formada gracias al sufrimiento de Cristo. Isaías 53, versículo 3. Cuando vuelvas a leer esto, te vas a acordar de esta perla. ¿Qué dice Isaías 53 respecto a Cristo en la cruz? ¿Qué le pasó a Cristo en la cruz?
fue que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y escuche, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lee este pensamiento, lo vas a entender mejor. La perla se forma en el interior de la ostra debido al sufrimiento. Así la iglesia se forma día a día gracias al sufrimiento que Jesucristo soportó en la cruz. Quinto, la iglesia está siendo formada como un solo cuerpo. Repito, la iglesia está siendo formada como un solo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Escuche lo que Dios quiere para la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Por qué? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en dónde? En un cuerpo. Uno solo, no dos, uno. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora lea el versículo 27. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues iglesia. Vosotros pues iglesia. Sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo no habla de dos cuerpos ni tres. Cristo habla de un cuerpo, una sola perla, no dos ni tres, es una. Cristo no murió por perlas, murió por una perla. Esa perla preciosa que Él compró en la cruz del Calvario a precio de sangre, es su perla preciosa. ¿Qué es lo que Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, nos escribe en el primer libro a los Corintios que acabamos de leer en el capítulo 12? Pablo dice que la iglesia no puede estar dividida.
sino que tiene que estar ¿qué? Unida. Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano, donde cada miembro es importante. ¿Mis manos son importantes para el cuerpo? Sí, porque si no, ¿cómo cojo el micrófono? ¿Mi lengua es importante para el cuerpo? Sí, porque de nada me sirve el micrófono si no puedo hablar. ¿Mis ojos son importantes para mi cuerpo? Sí, porque ¿cómo puedo predicar si no puedo leer? ¿Me entiende? Todo el cuerpo se necesita. El ojo necesita de la mano del pie, el pie del oído, el oído de la lengua. Todo el cuerpo es una unidad. La iglesia de Cristo es una y debe estar unida para la gloria del Creador del universo, como una unidad perfecta, encaminada a hacer la obra que Dios ha trazado por ella antes de la fundación del mundo. Alabado sea su nombre. ¿Notaron que la perla se va formando poco a poco? Que a medida que la ostra sufre tratando de cubrir esta partícula extraña, ella sufre y crece la ostra. Cristo sufrió y la ostra está creciendo. La perla, está creciendo. La iglesia está creciendo. Hoy la iglesia crecerá más. Pero llegará un día, y no está muy lejos, en que la perla quede completa, perfecta, pulida, sin mancha, sin arruga, brillante como una perla preciosa. Llegará un día, y está muy cerca, en que el último de aquellos que harán parte de la iglesia entrarán. Y cuando ese último entre, la concha abrirá. Cristo recogerá su perla, la llevará al cielo, se la presentará a su Padre, luego llevará el tesoro será para el Padre, la perla para el Hijo. La pregunta es, ¿estás seguro que eres parte de la perla? ¿Estás convencido de que si Cristo viniera hoy por su perla, tú estarías dentro? Te recuerdo la parábola que dijo Jesús acerca de 10 vírgenes que lo aguardaban. 5 tenían la lámpara encendida y 5 la tenían apagada. La que la tenían prendida eran personas fieles, leales, honestas, que vivían en santidad, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Las que la tenían apagada amaban más las cosas de este mundo. Vivían para el deleite, la carne, la codicia, el deseo mundano, las riquezas. Cuidado a dónde te congregas, porque no todo el que me diga Señor, Señor, dijo Cristo, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ábreme la puerta. Yo predicaba en tu nombre. Yo era el pastor de la iglesia. Yo hice milagros en tu nombre. Yo profeticé en tu nombre. Y el Señor le va a decir a aquellos, yo a ustedes no los conozco. Pero Señor, en tu nombre predicamos. Eso está en Mateo 7:20 para los que saben, quieren tener palabra. En tu nombre predicaba, Padre, ábreme. El Señor dirá, en tu nombre predicaste, pero yo a ti no te conozco, porque tú eres un hacedor de maldad. Hay de aquellos
que han prostituido el evangelio de Cristo, que convirtieron la iglesia en una cueva de ladrones. Hay de aquellos que engañan al pueblo de Dios y lo roban, le enseñan mentira para sacar provecho. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que no predican la verdad sino la mentira, que han cambiado el evangelio de Cristo por un anatema, bañado o disfrazado de una falsa verdad. Hay de aquellos que enseñan a la iglesia la codicia, el amor al dinero. Hay de aquellos que enseñan lo material y no lo eterno, cuando Cristo enseñó lo eterno antes que lo material. Hoy se predica un evangelio facilista, un evangelio de estrato 6, un evangelio pupi. Hoy se predica un evangelio que no duele, que no cuesta. Pero yo les predico lo que Dios dice. Cristo dijo en su palabra: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Jamás, óigame, jamás Cristo enseñó un evangelio cómodo. Nunca. Todo lo contrario. Cristo le dijo a algunos que lo querían seguir: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Cuando la multitud de los seguían porque le había dado pan, había alimentado a 5,000 personas, Jesús le dijo: ustedes me siguen porque les di de comer y se saciaron. No me sigan por la comida que perece, síganme por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Cristo jamás predicó un evangelio liviano, jamás dijo de un evangelio de riquezas. Todo lo contrario, Él dijo en su palabra: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy la gente quiere oír que va a tener dinero. Hacen fila para que le profeticen que va a viajar y que va a viajar por el mundo y va a ser millonario. La gente le fascina. Hoy ya no se quiere entrar a las revistas a leer el horóscopo. Se van a las iglesias a que les digan qué le va a pasar esa semana. Mentiroso Satanás. Eso no es cristianismo, eso es un engaño de Satanás, y alguien tiene que pararse y predicarlo con autoridad en el valor del Espíritu Santo. Hoy se vende un cristianismo de pactos. Pacta que Dios te va a dar más. ¿Eso fue lo que Cristo enseñó? ¿Acaso Cristo no dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo ya vencí al mundo? ¿Acaso el evangelio de Cristo es tan liviano que la puerta es tan ancha para que quepan todos? ¿No dijo Jesús que la puerta era estrecha, que el camino angosto que lleva a la salvación y pocos son los que lo hallan? ¿No dijo Cristo que debíamos seguir adelante aunque nos persigan? ¿No dijo Jesús: bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando os persigan, hagan bien a los que los ultrajan y los maldicen, bendigan a aquellos que los maldicen y les hacen daño, hagan bien a aquel que le ultraja, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos.
La gente está cansada de oír la verdad y se ha vuelto a las fábulas, a las historias, a los cuentos bonitos. Yo no soy un cuentero. Yo no soy un payaso que entretiene. He aquí una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, porque su venida está cerca. Cristo está a la puerta y llama. Está por venir a recoger su iglesia. Prepárate antes de que sea tarde, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Vamos con sus palmas ahí. Venimos a adorarle a Él. ¿Cuántos vienen a adorarle a Jesucristo? Ante el trono de la gracia. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, vamos, dígale, no hay nadie como tú. Nadie como tú, fuerte, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, de tu verdad. Oh sí, Señor. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Jesús, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, como si no hay nadie como tú, fuerte, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, nadaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Hoy levantamos nuestras manos al cielo para declarar, Señor, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos, acompáñame hoy. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, sí, Señor. En tu luz vemos la luz. Vamos, díselo. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz.
suficiente, nuestro Redentor. Muestra tus caminos. Vamos, iglesia. No se calle. Dilo. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro